los grandes hospitales o las grandes clínicas tienen toda la instrumentación necesaria y que cada vez hay que estarlas manteniendo desde todo punto de vista a fin de tener un buen trabajo y así evitar complicaciones que uno no las quisiera tener. Infección de los portales. Infección de los portales. Toda herida que uno hace en un paciente siempre es posible que podamos tener un proceso infeccioso y eso hay que estar siempre muy atento en todo momento para que si es que esto se presenta, caramba, actuar inmediatamente. Sin embargo, muchas veces también tenemos, perdón, acá debería decir trombosis venosas o lesiones neuromusculares que pueden ser muy serias y acarrear complicaciones que nos pueden dar muchos dolores de cabeza. Mientras mejor especializados estemos en este tema, significa entonces que estas lesiones van a estar muy por debajo de la incidencia en presentación. Y a esto es a lo que nos referíamos. Imagínense tremendo aparataje que se necesita para hacer una artroscopía. Obviamente, esto solo será posible en instituciones grandes en las cuales es posible comprar toda la instrumentación para poder trabajar. Por un lado, tenemos esa infraestructura y por otro lado tenemos todos los elementos adicionales que tenemos que usarlos, tenemos que dominarlos desde todo punto de vista a fin de poder realizar todo lo que tenemos que realizar dentro de una articulación. La artroscopía, como bien su nombre lo hemos indicado, es una cirugía mínimamente invasiva y que nos permite resolver, creo yo, un buen o un alto porcentaje de todas las patologías que pueden presentar nuestros pacientes a través de portales o incisiones mínimas o incisiones de introducción de toda nuestra instrumentación que se necesita. Vamos a poder realizar todo lo cometido frente a un paciente a fin de solucionarle su problema. Las artroscopías, entonces, se pueden hacer en toda articulación del cuerpo humano. Sin embargo, lo más frecuente, lo que ustedes podrían escuchar, tal vez, o ver, sería tal vez la rodilla, o el codo, o el hombro. Y siempre, como ustedes están viendo, estos ya son pacientes que están prácticamente para el inicio del tratamiento artroscópico, en la cual siempre hay que dibujar las estructuras con la única intención de saber exactamente la ubicación de todas las estructuras anatómicas de la región a fin de proceder a hacer lo mejor posible y, por supuesto, evitar las complicaciones. Aquí, todo esto son cirugías electivas, son cirugías programadas. Muy raro, difícil hacer un tratamiento artroscópico de emergencia. Casi todos son tratamientos electivos. Entonces, vuelvo a insistir, cualquier articulación del cuerpo humano es susceptible de poder realizar estos procedimientos. Veamos entonces, si hablamos de tratamientos articulares y la rodilla es quien lleva el alto porcentaje de tratamientos por la cantidad de lesiones que pueden tener nuestros pacientes. En otras palabras, entonces, hablaremos sobre lesiones meniscales y ligamentarias de la rodilla. Empezamos entonces con los famosos meniscos. Los meniscos son fibrocartílagos o cartílagos fibrosos que se sitúan entre las superficies del fémur y de la tibia para hacer que éstas se encajen una con otra. Le da una congruencia articular y la rodilla se mantenga firme. En otras palabras, tener una buena estabilidad articular. Aquí tenemos una imagen axial de la rodilla. En la parte superior tenemos al fémur, extremo distal, su cartílago, y aquí tenemos como una cuña, como una imagen triangular a nuestros meniscos, del cual vamos a estudiar en este momento. Y luego viene el cartílago tibial y el extremo proximal de la tibia. Como ustedes verán, les da una perfecta congruencia anatómica y así va a permitir que no haya un roce constante entre cartílago del fémur y cartílago de la tibia, para que así estos cartílagos se mantengan lo mejor posible la mayor cantidad de años en nuestra vida y no se lesionen.
Un corte anatómico de los meniscos, siempre es bueno recordar, y aquí lo tenemos. Este es el menisco externo y este es el menisco interno. Como ustedes verán, en cantidad de superficie, el menisco interno ocupa una mayor cantidad de superficie en relación al menisco externo. La forma del menisco interno es aproximadamente como una C. Sin embargo, el menisco externo tiene una forma, si queremos decir una C más cerrada o algo que se asemeje a una O. El menisco interno es menos móvil. El menisco externo es mucho más móvil. El área parameniscal, que es la zona que estamos aquí observando, y lo estoy señalando con el puntero, esta área parameniscal es una área muy dura, muy compacta. Y esto hace ¿qué cosa? Hace que el menisco de una u otra forma no se pueda mover con mucha facilidad, y es así entonces que porque su área parameniscal es muy dura, muy tensa, este menisco se hace más susceptible a que se lesione. En cambio, la lesión, la área anatómica parameniscal del menisco externo, esta parameniscal es menos densa, menos fibrosa y es más móvil. Por lo tanto, siempre yo le digo lo siguiente: el menisco interno, al no moverse con mucha frecuencia, es fácil de que el cóndilo femoral lo pueda aplastar, lo pueda lesionar. Sin embargo, el menisco externo, al ser mucho más móvil, y lo digo a manera de solo una semejanza, si sabe que lo van a aplastar, este puede moverse con mucha más facilidad, y entonces, por todas estas condiciones, más que el cóndilo femoral, que tiene un diámetro mayor que el cóndilo femoral interno, un diámetro mucho mayor que el cóndilo femoral externo, estas estructuras o estos elementos hacen que el menisco interno se lesione en mayor proporción que el menisco externo. Recuérdenlo muy bien. Esta es una vista frontal de una rodilla en la cual tenemos, miren ustedes, la rótula, los cóndilos femorales con su cartílago pertinente, los ligamentos cruzados, el anterior hacia atrás, el ligamento posterior, los ligamentos laterales, externo, ligamento lateral interno o medial, y acá tenemos la cabeza del peroné, y aquí tenemos el tubérculo anterior tibial de la tibia. Esta imagen siempre la deben tener presente cuando uno quiere evaluar a nuestros pacientes. Recuerden entonces que los ligamentos que tenemos nosotros en nuestra rodilla, tenemos ligamentos como considerar también así a los meniscos y los ligamentos que de una u otra manera nos van a permitir dar la estabilidad lateral, serían los ligamentos lateral externo o medial, y los ligamentos que nos van a permitir la estabilidad hacia la parte anterior o hacia la parte posterior de la tibia serían el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. En otras palabras, entonces, el menisco interno es más fijo. Al ser más fijo y al ser menos móvil, es que se lesiona mucho más que el externo. Recuerden bien esto, ¿ok? Esta es otra gráfica que siempre la deben tener muy presente ustedes, porque esto grafica algo que es muy importante. Miren ustedes cómo es la forma del menisco, ¿no ven? La parte más externa es muy gruesa, como se vio en la primera gráfica, y la parte interna o media es una lengüeta, es muy delgada. Sin embargo, si queremos dividir en 3/3 este elemento, podríamos decir que el tercio externo se caracteriza porque es llamada y muchas veces la zona roja. Y miren ustedes acá, unas fibritas rojas, que en otras palabras significa la vascularidad. Entonces, solo el tercio externo es lo que tiene vascularidad en un elemento meniscal. Luego tenemos el tercio medio y luego el tercio interno. El tercio interno es rosada. A diferencia del tercio externo, se le llama la zona roja. Zona roja porque es exclusivamente por la cantidad de vascularidad que este tiene.
y esto tiene su importancia desde el punto de vista en el tratamiento que se le demostrará posteriormente. Esta es otra gráfica en la cual, miren ustedes, la zona roja, ¿por qué zona roja? Por la gran vascularidad que tiene, y la zona blanca es el tercio interno y una zona intermedia. Esto radica fundamentalmente en la importancia del conocimiento anatómico, fisiológico, porque la zona roja es la única zona que uno puede tratar a menisco suturando las lesiones que éste tenga. Sin embargo, la zona intermedia o la zona medial es muy difícil que uno puede intentar hacer una sutura del menisco porque no tiene vascularidad. En otras palabras, no hay chance a que una sutura en esta zona meniscal cicatrice por la falta de sangre. Y ustedes saben que el contenido vascular es muy importante en todas las regiones del cuerpo humano. La meniscopatía es una de las lesiones traumáticas más frecuentes que tenemos en la rodilla. Y es una patología de hombres jóvenes en plena actividad física y especialmente en las actividades deportivas. Los mecanismos son cambios, recuerden bien, cambios de movimientos pero bruscos, especialmente aquellos en la que haya rotaciones y abducciones o aducciones de la rodilla, estando el pie fijo en el suelo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Miren, el fémur rota externamente y la pierna rota internamente. El pie está fijo. Entonces, y a veces, generalmente, y mucho más frecuente, la rodilla en semiflexión. Al haber estos movimientos bruscos en un paciente, es que los meniscos van a alterar su fisiología y obviamente son muy lábiles a lesionarse. La clínica en una lesión meniscal es muy variada. Siempre es importante entonces pensar en primer lugar en el dolor. Entonces, una lesión meniscal casi siempre, en la gran mayoría de pacientes, es un inicio brusco, por lo que le acabo de mencionar en la vista anterior. Entonces, el paciente aproximadamente se da cuenta cuando empezó su malestar de la rodilla y, en otra palabra, cuando empezó su calvario de los malestares que presenta en su rodilla. Muchas veces vamos a encontrar signos de hidrartrosis, en otra palabra, aumento de líquido sinovial en una rodilla, y uno podría evaluar esto a través de un choque rotuliano. Tengo unas vistas por ahí para que ustedes entiendan lo que es un choque rotuliano y así identificar también lo que a la final llegaría al llamado síndrome. Sensación de falseo articular. Como siempre yo les menciono, cuando uno camina, cuando uno juega, cuando uno salta, hace todo tipo de actividad, nunca está pensando, mi rodilla me hará una mala jugada, mi rodilla me soportará toda la actividad que quiero hacer. Por supuesto que nadie piensa en esto, de que algo le puede pasar, que su rodilla se puede flaquear y me voy a caer. Nunca. Sin embargo, cuando uno tiene una historia de una lesión meniscal, sí, la actividad propioceptiva se va a ver alterada en nuestra rodilla y el paciente pues va a sentir una sensación de inseguridad, una sensación de inestabilidad y no quiere hacer mucho más esfuerzo por el temor a que se complique o al menos que el dolor se agudice. Al tener una menor actividad en dicho miembro, los músculos también, de una u otra forma, se van a alterar. Músculo que no trabaja como debe ser, empieza un fenómeno de hipotrofia y obviamente el cuádriceps es una estructura muscular muy fuerte en el miembro inferior y esto se va a ver alterado por una falta de trabajo regular como lo hacía antes de que un menisco se lesione. Bloqueo articular. El bloqueo articular es una emergencia en una rodilla
en la cual un paciente que esté haciendo cualquier tipo de actividad, va a ocurrir lo siguiente. Flexiona la rodilla y al intentar extenderla, por X circunstancia, esta queda bloqueada. Una rodilla que se bloquea en una persona y el dolor es muy agudo, es muy intenso, obliga al paciente a correr, por decirlo así, a la emergencia a tratar de solucionar ese problema. Una rodilla bloqueada queda prácticamente inmovilizada en una semiflexión y esto hay que tratarla en una emergencia. Recuerden bien, un bloqueo articular, la primera causa de bloqueo articular es una lesión o una ruptura de menisco. Y dentro de todas las rupturas meniscales, la lesión o ruptura en asa de Walde es la más frecuente en que te produzca este tipo de bloqueo. Recuerden bien, como decía en la mañana, la segunda causa de bloqueo articular es la llamada también osteocondritis disecante. Recuerden bien. Vamos a encontrar, aparte de la anamnesis, unos signos meniscales que es importante de recordarlos. Dentro de los signos meniscales, que vienen a ser dolores en la interlínea articular de una rodilla, y tenemos nombres como Vado, Rocher, Steinman, Braga, o el signo de Apley, o el signo de McMurray. Definitivamente, los signos que casi siempre, últimamente, los estamos usando con mucha más frecuencia y casi siempre son muy sensibles a la patología meniscal. Lo pongo así en resalto, el signo de Apley y el signo de McMurray, que lo vamos a ver en un video por allí. Miren ustedes las diferentes formas de lesiones que pueden ocurrir en un menisco. Tear significa desgarro. Miren, estos desgarros horizontales o estos desgarros verticales. Este desgarro vertical a la larga es lo que al abrirse el entorno de su arquitectura meniscal es lo que se llamaría asa de Walde. Son estos los que son característicos para producir la emergencia llamada bloqueo articular. Entonces, vuelvo a insistir, siempre el dedito pulgar, porque es el dedo que más usamos para la evaluación, tenemos que estar familiarizados para examinar muy bien los espacios articulares en nuestra rodilla, compartimento interno o compartimento externo. Y otra maniobra que siempre tenemos que estar familiarizados es en hacer rotaciones externas o rotaciones externas de la pierna para despertar dolor a nivel de la rodilla. Y aquí tenemos, por ejemplo, miren, signo de Steinman, ¿no? Intentamos, estando el paciente en decúbito dorsal, semiflexión de la cadera, flexión de la rodilla, intentamos colocar nuestro dedo pulgar en el compartimento interno y siempre recuerden esta regla, si colocamos el dedo en el compartimento interno, hay que rotar la pierna y el pie hacia el lado externo. Sí, si queremos evaluar el compartimento externo, tenemos que rotar la pierna, tobillo y pie hacia el lado interno. No se olviden esto y si se despierta dolor, vamos a tener una presunción diagnóstica bastante acertada. Sin embargo, miren ustedes la prueba de Vado, ¿qué es lo que significa? Hacemos una máxima hiperflexión en nuestros pacientes y al tener una máxima flexión en nuestros pacientes, al haber dolor, este es el llamado signo de Vado. Y si no queremos hacer la máxima flexión, podemos hacer también la máxima extensión. Y si presentamos un dolor en la zona de la rodilla de nuestro paciente, es la llamada prueba de Rocher. Recuérdenlo bien, todo momento. Y aquí tenemos, por ejemplo, el famoso test de McMurray, que es lo que más me gusta a mí, tanto McMurray como el de Apley. El paciente igual en una posición de una cadera semiflexa, igual la rodilla también semiflexa. Cuando empezamos a extender el miembro, el dedo pulgar se coloca o en la parte interna o en la parte externa y
a la vez que vamos extendiendo, también rotamos externamente o internamente para ir pensando en cuál es el menisco que estaría lesionado. Paciente en decúbito supino. El examinador controla la pierna hacia distal, sujetando el talón con una mano. Con la otra, sitúa el índice y el pulgar anteromedial y anterolateral a la línea articular de la rodilla. Entonces, flecta pasivamente la rodilla del paciente hasta los 90 grados y luego rota externo. Entonces, presiona en dirección axial mientras extiende la rodilla. Luego repite la maniobra, pero con rotación interna. Este test es positivo si presenta un resalte, bloqueo articular o dolor durante la maniobra. Sin embargo, también tenemos el test de Apley. El test de Apley también es muy simple hacerlo. El paciente, miren ustedes, en decúbito ventral, flexión de 90 grados de la rodilla, y miren ustedes lo que hace el examinador. Con una mano, tratas de presionar de arriba hacia abajo con la intención como de, por decir así, apretar mucho más la rodilla sobre la camilla. ¿Correcto? ¿No? Y esta maniobra a mí me puede dar a entender que mi paciente tiene una meniscopatía por el dolor que va a presentar el paciente. Esta tiene dos características: aplastas y rotas toda la extremidad. Si tiene dolor, a buena hora, y si pensamos, y si no es, bueno, y si la lesión es meniscal, la característica es que al yo traccionar la pierna, haciendo todo lo contrario de la presión y roto, el paciente no va a tener dolor porque no hay nada quien esté presionando al menisco. Veamos. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve, pero no se reproduce el video. Parece que el video no funciona ahora, ¿verdad? Paciente en decúbito prono con rodilla flectada en 90 grados. El examinador aplica presión en la cara plantar del talón, produciendo una carga axial sobre la tibia y simultáneamente rota esta a externo e interno alternadamente. Luego, el examinador sujeta la pierna desde la tibia distal y realiza una tracción axial con rotación externa e interna, alejando la tibia del fémur. Este test es positivo cuando el paciente refiere dolor durante compresión, que desaparece al repetir la maniobra con tracción. Muy bien. Entonces, como ustedes verán, ya tenemos la clínica, que es muy importante en obtener de nuestro paciente. Ya tenemos el examen físico y entonces nunca está de más pedir a nuestro paciente una radiografía para descartar alguna otra patología que puede por ahí presumir que mi paciente pueda tener también, porque no sabemos cuál fue la historia real de nuestro paciente. Sin embargo, la resonancia magnética es el examen de elección. Yo siempre digo, la resonancia magnética es el DNI de las lesiones ligamentarias que se está presentando en una rodilla. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya hemos llegado a un diagnóstico preciso, semiológico, con examen físico y un examen auxiliar, ya es un paciente que debe prepararse para la artroscopia. Recuerden, las emergencias en este tipo de pacientes no permiten. En otras palabras, la artroscopía no se deben hacer como actos en una emergencia. Siempre hay que esperar que el paciente pase algunos días, disminuye el fenómeno inflamatorio, disminuye un poco el dolor y más aún podríamos ya irlo preparando fisioterapéuticamente, la actividad muscular, para que después del proceso artroscópico el paciente pueda recuperarse lo más pronto posible. Recuerden, no
es una emergencia el hacer un tratamiento artroscópico en las lesiones de las que estamos conversando en este momento. La resonancia magnética es un examen muy importante. Prácticamente nos da el diagnóstico de lo que nosotros queremos hacer. Siempre yo les digo a ustedes, jóvenes, si viene un paciente con malestar y por más que le diga, doctor, me dice que estoy mal de los meniscos, definitivamente siempre hagan lo posible por confirmar su diagnóstico. Y miren ustedes acá, vieron en la primera gráfica cómo era la distribución anatómica del menisco, ¿verdad? Acá está el fémur, acá está la tibia y aquí está el menisco. Y miren esta imagen, ¿no? Radiolúcida en esta circunstancia, o acá en esta otra circunstancia. Miren esta imagen radiolúcida, aquí te está diciendo que hay una lesión, en este caso horizontal y en este caso vertical, en donde el líquido sinovial se introduce dentro del menisco que está lesionado y es que eso es lo que se observa en la resonancia magnética. Por lo tanto, siempre recuerden bien lo que les digo, la resonancia magnética es el DNI de una lesión correspondiente. Y entonces es un paciente que se prepara para hacer un tratamiento artroscópico y así confirmar mi diagnóstico y resolver el problema. Obviamente, la resolución del problema ya ha sido planificado antes del tratamiento correspondiente. La artroscopía, pues, te permite observar, mirar con detalle todo lo que uno puede tener dentro de la articulación a través de estos portales, que son las incisiones mínimas quirúrgicas. Aquí tenemos, por ejemplo, ya lo que estamos observando. Miren un menisco. Este es un menisco, ¿no? Aquí tenemos el menisoto, ¿no? Que permite elevar, ver bien cómo están los bordes del menisco. Acá miren cómo estamos levantando el menisco. En este caso es un menisco que aparentemente no tiene ningún tipo de lesión, porque miren sus bordes uniformes, no está deshilachado, está bastante regular. Sin embargo, a través de la artroscopia, nosotros podemos ya visualizar los diferentes tipos de lesiones que podamos tener en el menisco, como lo que se está viendo acá. Y todo esto uno lo puede visualizar fácilmente, tal como se ve también acá en este lado derecho, una ruptura horizontal, como lo que pueden evaluar acá. Y poco a poco, conforme pasa el tiempo, si que no llega a un tratamiento pronto, oportuno, bueno, la lesión del meniscal cada vez se va haciendo mayor. Y siempre lo pongo de una manera muy especial, que la lesión en asa de Walde, como lo que están viendo acá, es la que se caracteriza por dar los bloqueos meniscales. ¿Y cómo es que se va produciendo un asa de Walde? Miren ustedes acá, una lesión de estas características y cada vez se va haciendo más grande al pasar el tiempo, y miren ustedes, y esto es lo que a la final te bloquea. ¿Por qué? Porque el cóndilo femoral queda atrapado en esta zona y no permite que haya una buena movilidad para la función pertinente. Entonces, lo característico, y ustedes ya van entendiendo, que las lesiones periféricas, como lo que estamos viendo acá, son las más simples, básicamente, de solucionar, porque acá estas estructuras, al ser muy irregulares, van a, de una u otra forma, a producir malestares, pero si uno, a través del artroscopio, comienza a eliminar estas zonas irregulares y hacerla un borde muy regular, prácticamente estaríamos aliviando a nuestro paciente. Miren ustedes acá, una lesión en el tercio externo o tercio medio del menisco. Miren, estas rupturas, como la que se están viendo acá, aquí también se ven rupturas, aquí también se ven, miren, la de totalmente deshilachados, significa pues que la lesión meniscal ha sido de cierta consideración. Quiero que vean ahora este video. Comienza creando dos portales o pequeñas incisiones en la parte delantera de la rodilla. Se inserta el artroscopio por uno de los portales y por el otro se inserta una cánula Passport. Se identifica y se explora el desgarro meniscal. Si el desgarro no se puede reparar
Se extirpa el tejido lesionado. Se insertan tijeras artroscópicas y se recorta el colgajo meniscal. Se inserta en la rodilla una afeitadora artroscópica y se remueven los restos del menisco. Luego se utiliza la afeitadora para alisar los bordes del menisco, dejando en su sitio los tejidos estables y sanos. Bien, entonces ya vieron que las patologías en esa zona son bastante simples de solucionar, en la cual pues el paciente, su recuperación también va a ser mucho más pronta. Sin embargo, ya hemos visto que si la lesión es en el tercio externo o la llamada zona roja, como ya lo que hemos visto, estas lesiones en esta parte del menisco sí son susceptibles de poderla suturar, porque estas sí van a cicatrizar y no necesitamos retirar como hemos visto en el video anterior. ¿Okay? Entonces, como ustedes verán, todas las artroscopias son cirugías electivas. El cirujano tiene que ir bien preparado para solucionar su problema, siempre con un plan A y siempre con plan B, igual que nuestros residentes. Y muchas veces en nuestras maquetas, previas a la cirugía, hacemos lo que tenemos que hacer para que nuestros residentes aprendan a cómo es que se tiene que hacer esta técnica quirúrgica y se soluciona. Entonces, en este caso, nuevamente, miren ustedes la zona roja, la zona intermedia y la zona blanca. ¿Correcto? Veamos, entonces es en esta zona roja en donde nosotros, de una u otra forma, podemos suturar las lesiones de los meniscos. Y miren acá, ya está el menisco suturado y como ustedes pueden observar, esta fue en el tercio externo o zona roja y aquí estamos viendo el borde interno o el borde medial en el cual no hubo lesión. ¿Correcto? Entonces, esta es una sutura meniscal. Sin embargo, no solo es el menisco quien se lesiona en una rodilla, también podemos encontrar lesiones en otras estructuras como los ligamentos laterales o los ligamentos cruzados, que son patologías también muy frecuentes en la segunda y tercera década de la vida, predominantemente masculina. Sin embargo, no creo que sea ahora la excepción, porque las mujeres también están ocupando un sitial muy importante desde el punto de vista laboral, como desde el punto de vista deportivo, y muchas veces superan a los varones en muchas circunstancias. Y los accidentes automovilísticos también pueden ser un factor muy importante de presentarse. Veamos en esta gráfica una rodilla en incidencia lateral. Miren acá, el ligamento lateral interno o también llamado ligamento medial. Esto permite dar una buena estabilidad en esta parte de la rodilla. Cuando este se lesiona, fácilmente se elonga y aquí vendrían los llamados esguinces, que va a permitir que la pierna se deslice fácilmente hacia el lado externo, porque no tiene nada quien lo contenga. O muchas veces el ligamento lateral externo o ligamento lateral